Sonido, sonido, sonido. ¿Ahora sí me escuchan? ¿No? ¿Más o menos? Sonido. Sonido, ¿ahora sí me escucha? Bueno, buenos días. ¿Cómo amanece en el día de hoy? Qué bueno verle. Como siempre, salude a alguien que no vino con usted. Dale buenos días, ¿cómo está? Preséntese, por favor, preséntese. Dígale, mi nombre es tal, tengo tantos años. No, mentira, no, todo eso no. Pero sí preséntese. Buenos días. Amén. Quiero que abra por favor su Biblia en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Durante 7 enseñanzas nosotros hemos estado hablando del temor. Digamos que esa primer parte de las enseñanzas se llamó un monstruo. Bueno, válgame la redundancia, ¿no? Toda esa repetidera. Un monstruo llamado temor. Y tratamos de describir las diferentes caras, facetas que manifiesta el temor. Nos dimos cuenta que el temor tiene que ver con la incredulidad. Si tú no crees en Dios, vas a ser una persona temerosa. Pero también el temor tiene que ver con la ignorancia. Cuando tú no conoces a Dios, cuando desconoces quién o qué es Él, pues te llenas de temor. También nos dimos cuenta que hay algo que yo he denominado aquí sobreestimar. Cuando yo sobreestimo, por ejemplo, el poder del hombre, cuando yo sobreestimo el poder del enemigo, cuando yo sobreestimo el poder que tiene la enfermedad en mi vida, eso me va a llenar ¿de qué? De temor. Pero nos dimos cuenta de algo adicional, y es que la idolatría, tener ídolos en mi corazón, también me hace una persona temerosa. Cuando tú tienes algo en tu corazón que deseas, que no quieres perder bajo ninguna circunstancia, el miedo a perderlo te empieza a controlar y entonces te vuelves una persona temerosa, desconfiada, etcétera, etcétera. Y entonces nos dimos cuenta que de eso también hablamos, que el temor nos paraliza, nos impide cumplir la voluntad de Dios, y quizás esa es una de las consecuencias más terribles que tú puedas experimentar por temor no hacer lo que Dios dice que debes hacer. Y hablamos finalmente del egoísmo. Si yo soy una persona egoísta, voy a ser una persona temerosa. Pero ya dejando esa parte y todo ese aspecto que tiene que ver con la descripción del temor, que de una u otra manera tú has experimentado, tenemos que avanzar a cómo superar el temor. Esta serie de enseñanzas se llama Sin miedo a nada. Y entonces el objetivo no es que usted conozca qué es el temor, sino que usted supere el temor. Finalmente eso es lo que tenemos que lograr, y ese es el tema, y ese es el asunto. La pregunta que queremos responder esta mañana es: ¿cómo puedo vencer el temor en mi vida? Y quiero que entiendas algo: lo que yo pienso, lo que yo hablo y lo que yo vivo debe estar ajustado a la palabra de Dios. Por lo tanto, si la Biblia dice que tú no debes ser temeroso, la experiencia que tú tienes que tener es: no debería haber temor. ¿En dónde? En mi corazón. Pero lo cierto es que sí hay temor. Lo cierto es que experimentamos temor. Hay cosas que nos llenan de angustia, hay cosas que nos llenan de zozobra. El desasosiego es algo que experimentamos nosotros constantemente. ¿Y cómo Dios nos ayuda en medio de esas circunstancias? Bueno, quiero que prestes mucha atención. Hoy vamos a empezar, vamos a tomar como mínimo 4 enseñanzas. Hoy es la primera, para que tú puedas superar el temor, puedas vencer esas circunstancias. ¿Sabe, hermano? Nosotros no podemos ser esclavos del temor. Hay una canción que cantamos acá que dice: ya no soy un esclavo de él, yo soy hijo. ¿Recuerdas esa canción? Bueno, tenemos que hacer realidad esa canción en nuestra vida. Que no sea una canción, sino que sea la experiencia diaria que tú estás viviendo. Soy libre del temor. Claro, también vas a descubrir que hay cosas que nos van a atacar constantemente, pero tenemos que aprender a ser libres de esto. Pero antes de meternos en la palabra de Dios y avanzar con el tema que queremos resolver esta mañana, oremos para que Dios sea hablando a nuestros corazones. Que sea su presencia tocando tu vida
y trayendo ya liberación del temor, y lo que vas a escuchar te ayude a reafirmar esas verdades. Señor, aquí estamos. Estamos ante ti, Padre Celestial, y te pedimos que tú nos hables esta mañana. Por favor, Señor de los cielos, glorifícate. Glorifícate, Señor Jesús. Quita el temor de nuestros corazones. Quita eso que nos controla, que nos hace tomar decisiones y actuar como no debería ser. Quítalo de nuestros corazones, por favor. Somos hijos tuyos y hoy entenderemos que ya nos has hecho libres del temor. Pero Padre, que esto no solamente quede en nuestras mentes, sino que pase en nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Y vamos a leer el versículo 7 del capítulo 1 de 2 de Timoteo. Es un versículo que ya tenemos que aprendernos de memoria, pero vamos a leerlo. Dice ahí la escritura: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a repetirlo, usted lo va a repetir conmigo. Bueno, va a la 1, a las 2 y a las 3. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Bueno, aquí dice espíritu de temor. Yo generalmente uso la Reina Valera 1960, por eso usted no se preocupe, generalmente la uso. Pero cobardía, temor es el mismo asunto. Dios a ti no te ha dado espíritu de temor. Diga a la persona que está a su lado: usted no está lleno de un espíritu de cobardía. Dígale, pero dígale. Dígale, no sea gallina. No mentira, no le diga eso. Nosotros no hemos recibido de Dios eso. Pero antes de mirar en detalle qué es lo que tenemos y por qué ya somos libres, quiero que respondamos una pregunta. ¿Por qué Pablo le escribe a Timoteo esto? Usted sabe, las cartas, 1 y 2 Timoteo, fueron escritas a un joven que se llamaba Timoteo. Timoteo era uno de los más fieles compañeros de Pablo en el ministerio, una persona de mucha confianza. Pablo lo dejó como pastor en una iglesia en Éfeso con unas tareas específicas. No sabemos cuántos años tenía Timoteo, pero podía tener 21, 25, no sé, 18 o 29, no sabemos. Era joven. Y Pablo, cuando le escribe 1 y 2 Timoteo, se preocupa precisamente para que en su ministerio él pueda hacer las cosas correctamente. Y entonces usted va a encontrar ahí muchos consejos para un pastor que es joven. Entonces, por ejemplo, le dice Pablo a Timoteo: venga, usted no tiene que ser una persona que anda en discusiones acerca de genealogías, filosofías o cosas raras. No se meta en eso. Eso para nada aprovecha. ¿Y por qué Pablo le dice eso a Timoteo? Porque esas son las cosas que a los jóvenes puede apasionarles, discutir acerca de asuntos. Entonces dice Pablo: no se meta en eso, eso para nada edifica. En otra cuestión, otro versículo más adelante le dice: el ejercicio corporal para poco aprovecha, ejercítate para la piedad. Y entonces, bueno, hoy día en la cultura fitness en la que estamos viviendo, ya el ejercicio no es un asunto solo de jóvenes, sino de diferentes edades. Pero los jóvenes sí quieren ¿qué? Posar. Y entonces Pablo le dice a Timoteo: venga, eso para poco aprovecha, ejercítese para la piedad. Tú encuentras en 1 y 2 Timoteo grandes consejos para la juventud. Si aquí hay jóvenes y quieren aprender cómo conducirse en la casa de Dios, y Pablo le dice eso a Timoteo, lean esas 2 cartas que son muy instructivas en ese asunto. Pero ¿por qué Pablo le escribe esto a Timoteo? ¿Por qué le escribe? Porque hay que entender que ese versículo primeramente fue dicho ¿a quién? A Timoteo. Le está diciendo Pablo a Timoteo: porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Por qué? ¿Por qué le escribe eso Pablo a Timoteo? Pues bueno, parece ser que Timoteo era un joven de alguna manera que o era tímido o se estaba dejando llenar de temor, y eso lo estaba llenando a convertirse en una persona temerosa, tímida, que no hacía. Y vamos a mirar algunas cosas. ¿Qué era lo que hacía a Timoteo temeroso? Mire por favor ahí el versículo
8 de ese mismo capítulo, vamos a estar mirando algunos versículos, y dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Mire, el temor de alguna manera podía afectar a Timoteo y llevarlo a avergonzarse ¿de quién? De Jesús. Mire tan terrible las consecuencias que puede causar el temor en nuestros corazones, y es que nos puede llevar a avergonzarnos, a tener miedo a hablar ¿de quién? De Jesús. Mire, aquí en la iglesia, aquí donde estamos nosotros, todos gritamos y alabamos el nombre del Señor Jesús. Y ahorita cantamos una canción: Cristo, el que salva. Duro. Bueno, cantemos eso en el colegio, cantemos eso en un bus, a ver si como que, no, espera, con calma. Porque de alguna manera el temor que como que afecta, eso nos avergüenza. Y parece que eso estaba pasándole ¿a quién? A Timoteo. Pablo le dice: no te avergüences, ¿sí? Y el temor, ¿sí? La vergüenza nos va a dejar, ese temor a la opinión de las personas nos va a llevar a no declarar lo que debemos declarar. Pero además, dice Pablo ahí: no te avergüences ni de mí. Y es interesante que Pablo le diga eso: no se avergüence ¿de quién? De mí. Pablo estaba ¿dónde? En la cárcel. Pablo ya había sido, esta es la segunda vez que Pablo es encarcelado, y bueno, había sido apedreado. Si uno mira la biografía de Pablo, ese era un hombre que probablemente era un sedicioso, una persona de no muy buena fama en el imperio en esa época. ¿Por qué? Porque predicaba de Cristo. Entonces en una ciudad lo apedrearon, en la otra un rey quiso matarlo, tantas cosas. Lo acusaban falsamente, y ahora está ¿en dónde? En la cárcel. Y no es fácil ser amigo de una persona que está en la cárcel, y menos en esa época, porque ser amigo del que estaba en la cárcel era de alguna manera asumir o aceptar que participaba o creía en lo que él creía. Y Pablo le está diciendo: tampoco se avergüence ¿de quién? De mí. ¿Saluda usted a los otros cristianos en la calle? Mira, aquí nos decimos: ay, Dios te bendiga, hermano. Y en la calle: ¿cómo le va, vecino? ¿Y por qué cambia? Porque es que si en la calle: hermano, Dios te bendiga, de pronto todos los demás. Y eso que ese hermano no está haciendo nada mal. Y eso que este no está en la cárcel. Pero a veces nosotros, si nos encontramos en el Transmilenio con uno de la iglesia: hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. No, hermano, no, ¿cómo se llama este? Decirle hermano. ¿Le ha pasado? No van a decir que sí, ¿cierto que no? Ahí están así. Pero Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences tampoco ¿de quién? De mí, porque el temor a confesar la fe ante los demás nos hace no decir lo que supuestamente decimos que somos. Es terrible el miedo. Pensar en la opinión de las demás personas, en lo que ellos puedan pensar de nosotros, nos lleva a convertirnos ¿en qué? En hipócritas en la calle. Puede que usted le diga vecino, bueno, gracias a Dios que le dijo por lo menos vecino, pero hay otros que ni siquiera, que se hacen locos, ni qué. Y usted como quiere mirarle los ojos, es que lo mire. Es terrible, hermano, es terrible. Sí, Pablo le está diciendo, porque Timoteo de alguna manera podía haberse afectado ¿de qué? De ese temor. Y pues qué vergüenza, qué oso que digan que yo soy amigo de Pablo. Pablo el que está en la cárcel, Pablo el que van a decapitar. Qué oso que digan que yo soy amigo de él o discípulo de él. Pero qué más cosas podían afectar. Mira, Timoteo había dejado de hacer lo que debía hacer. Mira el versículo 6. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Probablemente Timoteo no era que se hubiera quedado sentado haciendo nada, sino que no lo estaba haciendo como debía hacerlo. Le voy a dar un ejemplo para que usted entienda esto y le quede muy claro. El temor a la opinión de las personas, el temor a lo que puedan pensar las personas de lo que uno está diciendo, puede llevar a que yo cambie, cuando digo yo, soy yo, lo que le predico. Entonces yo los veo a ustedes sentados acá,
Y como pastor quiero que todos estén y sigan sentados acá escuchando la palabra de Dios. Y qué terrible si yo le digo a ustedes, por ejemplo, pecadores, incrédulos, que no saludan a los hermanos en la calle. Aunque yo sé que ustedes no lo hacen, esto es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Me da miedo decírselo, porque como sé que la verdad duele, entonces yo digo, en otra iglesia suceden cosas no tan chéveres. Y digo como pecados de ira, y relato 20 pecados y después digo, y algunos no saludan a otros, pero sigo y como rápido. ¿Por qué? ¿Por miedo a qué? A lo que usted pueda pensar. ¿Sí? Y entonces como el miedo a que lo que usted pueda pensar me domina, yo no quiero decir algo que te saque el mal genio, algo que te diga, yo no vuelvo a esa iglesia, ese pastor tan abusivo, lo que me va diciendo allá en el púlpito. No, ¿qué tal? Yo mejor no voy allá. Probablemente eso es lo que le pasaba a ¿quién? A Timoteo, que el temor lo estaba dominando y entonces ya no estaba corrigiendo las cosas que debía corregir en la iglesia, ya no estaba diciendo lo que debía decirle a tal hermano o a tal hermana. Y lo mismo te puede pasar a ti. Es que si le digo a mi hijo o a mi esposo o a mi amigo que deje de ser mentiroso, de pronto ya me deja de ser mi amigo y yo no puedo estar solo en esta vida, no, porque me pongo a comer gusanos y me voy a morir, nada. Entonces no le dice usted nada y la otra persona sigue haciendo las cosas como no son y usted no está cumpliendo su ministerio. ¿Me estoy dando a entender? Porque ese temor también te puede dominar. Mire, es increíble, pero yo he escuchado esposas, bueno, y esposos también, pero esposas es las que he conocido sobre todo, que se han aguantado los pecados de su esposo, ponga cualquier pecado, por miedo a que si le dice la verdad, la deja. Y entonces el pastor le dice, ¿y usted por qué decía? Es que si me dejaba, pastor, yo sé que estaba mal y Dios me perdona, pero yo no quería que me dejara. Esa es una persona que no está cumpliendo su ministerio, por miedo, temor. ¿Y eso le está pasando a quién? A Timoteo. No solo es a Timoteo, ¿no? También nos puede pasar a nosotros. Y una cosa adicional, en Timoteo, en esas cartas, Pablo le aconseja a Timoteo varias veces que sufra. Dice, participa conmigo, sufre conmigo. El soldado participa en las aflicciones, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo. Y yo creo que Timoteo, pues sufrir. Sufrir, una cosa es decirlo y otra cosa es sentirlo. Y la sola perspectiva de sufrir nos llena de ¿qué? De temor que nos hace doler, como si ya estuviéramos sufriendo. Imagínate, la anticipación de lo que va a suceder en medio del sufrimiento ya me hace sufrir y me genera incluso hasta dolor físico. Es increíble. Parece ser que esas cosas eran las que de alguna manera estaban atacando ¿a quién? A Timoteo. Y por eso Pablo le dice ahí en ese versículo 7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o de temor, como dice ahí en la versión que tenemos ahí, sino de poder, amor y de dominio propio. Ahora, hermano, lo mismo que afectaba a Timoteo también te afecta a ti. También puede darte vergüenza de Cristo. Es increíble tener que decirlo. Pero también puedes en algún momento quedarte callado de tu fe, porque ¿qué pensarán los otros? Y usted dice 20 veces, 20,000 excusas diferentes a que le da vergüenza de Jesús. Nadie dice, sí me dio vergüenza de Jesús. No, simplemente es que no era el momento, es que no quería ser imprudente, es que había una persona que se podía sentir mal, que si yo decía eso, en realidad eso es vergüenza, punto. Todas las excusas son excusas. ¿Eso es qué? Te puede pasar. Pero también te puede pasar tener miedo de decirle a alguien lo que está haciendo mal, porque si le dices eso probablemente lo pierdes y lo que no quieres es perderlo, entonces mejor no. Mejor no le digo. Tú ya sabes que el evangelio requiere sufrimiento. Tú ya sabes. Aquí le he enseñado y tengo que repetirlo otra vez. Nosotros acá hemos visto que en la Biblia bajo ninguna circunstancia nos dice que,
una vez nos hagamos cristianos, se acabó el sufrimiento. Usted nunca se va a enfermar, nunca lo van a robar. Si hay un terremoto, la casa que va a quedar en pie es la suya, las demás se van a caer. No, eso no es así. Bueno, tú eres cristiano y el problema más grande, que es que tú vayas al infierno, se solucionó. Pero también a los cristianos nos da cáncer. ¿Sí sabía? Y oramos para que Dios nos sane, y Dios ha hecho sanidades, pero hermano, de algo hemos de morir, y de pronto es de cáncer. A los cristianos también nos atracan. Deje usted su celular por ahí tirado y verá, Dios me cuida mis cosas. Sí, claro, pero déjelo. A los cristianos también nos roban. ¿Y eso significa que Dios no está con nosotros? No, significa que habremos de pasar sufrimiento, pero el simple hecho de ser cristiano, ¿entiende esto? Ya te hace enemigo del mundo y enemigo de Satanás, y eso te va a causar ¿qué? Sufrimiento, te va a traer dolor, y hay gente que no quiere. Yo sé que tú tampoco quieres eso, y ese temor, ay no, yo quiero ir al cielo, pero uy, ¿así? Pues nada, ¿quién quiere? ¿Quién quiere sufrir el rechazo? La gente quiere ser cristiana y seguir haciendo las mismas cosas que hacía cuando no era cristiana, porque la perspectiva de no poderlo vivir es terrible. Yo he escuchado gente que me ha dicho así, a mí me parece tan chévere lo de la iglesia, tan bonito lo que dice Dios, yo creo en Dios, pero no, es muy duro ser cristiano, yo no me meto en eso porque, no. Tienen un miedo a dejar la comodidad o las cosas que han estado experimentando, viviendo hasta ese momento, y entonces están ahí. También nos pasa eso, también te puede pasar a ti precisamente eso, pero quiero que tengas presente eso, algo. Aunque esa experiencia nos sucede a nosotros, de ninguna manera eso quiere decir que tú no seas un hijo de Dios. Mira lo que dice el versículo 3. Pablo le está hablando a Timoteo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y escuche lo que dice el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y dice Pablo, y estoy seguro que en ti también. Parece que Timoteo es un cobarde, pero Pablo no lo acusa de apóstata, simplemente de gallina. Mira, escucha esto. Que tengas temor en tu corazón, que en algún momento hayas sentido vergüenza de decir ante todos, ante los demás, que eres un hijo de Dios, no significa necesariamente que no seas un hijo de Dios, significa que te estás dejando dominar del temor. Y tienes que superarlo. Vuelvo a repetirlo porque tiene que quedarte claro. Que sientas temor de decir lo que debes decir, de hacer lo que debes de hacer, de sufrir, de declarar ante los demás que eres cristiano, de no dejar las cosas que has vivido hasta el momento, que sientas temor de eso, no quiere decir que no seas un hijo de Dios. Si no, Pablo le había dicho incrédulo, hipócrita, falso, deje la iglesia. No, Pablo le dice, no, tú eres un hijo de Dios. La fe que hay en ti es real, es verdadera, pero no sea cobarde, no se deje dominar de eso. Y lo mismo tienes que entenderlo tú. Esas experiencias que tú has tenido hasta el momento de temor, el temor que embarga tu corazón, que te paraliza, que te impide hacer lo que debieras hacer o decir lo que debieras decir, inclusive te lleva a tomar decisiones terribles, malas decisiones. Es algo que tú debes aprender a dominar, pero no significa que no seas un hijo de Dios. Amén. Ahora vas a decirle al que está a tu lado, eres un hijo de Dios. Dígale. Pero no sea cobarde. Dígale. Mira, esta es una buena oportunidad para decirle, no sea gallina. Y sabes, el temor no solamente es una experiencia que tenemos, sino
personalmente que surge en nuestro corazón, sino que Satanás sabe, y escucha esto, que si tú eres una persona que es dominada por el temor, él va a tener gran ventaja. Él va a tener gran ventaja. Y analicémoslo un poquito. Satanás quiere que pienses, por ejemplo, que tú no puedes hacer nada. Porque él sabe que si tú haces las cosas en el poder de Dios, es un problema para él. Así que él está interesado en que tú seas un miedoso y que pienses, tú no puedes, tú eres incapaz. Satanás está interesado en que tú pienses que Dios no tiene el control, que por lo tanto debes tenerle miedo a todo porque Dios no es poderoso. Porque él sabe que en el momento en que tú superes esos temores, irás al frente, a la vanguardia, en la batalla espiritual, y él tendrá un problema, porque ¿quién ha de detener a los hijos de Dios? Nadie. Pero mientras esos hijos de Dios estén acobardados, y entonces el espíritu de temor que dice ahí, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, no solamente es algo que yo siento, sino que también es un espíritu que Satanás utilizará en tu contra. Y entre tú más te dejes dominar del temor, más estarás controlado por cosas que no deben controlar tu vida. Satanás estará feliz. Así que ese espíritu de temor debe ser desarraigado de nosotros. Y la pregunta, y ahora sí, después de haber entendido un poco esto que dice Pablo a Timoteo, la pregunta es, ¿cómo yo puedo vencer el temor? Entonces, ¿cómo es que se hace esto realidad en mi vida? Y el título de la enseñanza es precisamente eso, venciendo el temor. Y quiero que tengas algunas cosas en cuenta. Y lo primero que quiero que tengas presente para vencer el temor es que tú tienes que recordar o tener claro en tu mente y en tu corazón que ya eres libre del temor. Vuelvo a repetirlo. Tú ya eres libre del temor. No que serás, tú ya eres libre del temor. Amén. ¿Por qué lo afirmo? Bueno, precisamente eso es lo que afirma el pasaje que estamos leyendo. Lo que dice ese versículo 7 de 2 de Timoteo capítulo 1 es que tú ya eres libre del temor, por tanto no te dejes controlar del temor. Dice ahí, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Espíritu de cobardía no tenemos nosotros. Lo que tenemos es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que tenemos, no cobardía. Así que tú ya eres libre, no es que serás. Debía haber colocado a la enseñanza, ya eres libre del temor. Pero bueno, no le coloqué ese título, pero quiero que tú lo tengas en primera instancia. Tú ya eres libre del temor. Si tú has entregado tu vida a Cristo Jesús, si tú ya has rendido tu corazón, ya eres libre del temor. Y entonces la pregunta es, ¿y qué pasa? ¿Y por qué entonces me estoy dejando dominar? Bueno, porque ese sentimiento está tomando más poder en tu vida de lo que debiera tomar. Quizás nos visite esta mañana alguien hoy por primera vez y queremos darte la bienvenida. Y menciono esto por una sencilla razón, porque una vez que tú eres cristiano, todo en tu vida cambia, todo en tu vida es diferente. Ya no hay nada que te controle, ahora eres libre del pecado, de la condenación y del temor. Y entonces lo que hacen los cristianos es precisamente luchar contra esos sentimientos, emociones, sensaciones que vienen y no dejarse controlar. Pero si tú no eres cristiano, el primer paso que tendrías que dar no es entender que ya eres libre. El primer paso que tienes que dar tú, que no eres cristiano, es rendir tu vida a Cristo Jesús. Y ahora sí, entonces recibirás un espíritu de poder, amor y dominio propio. Porque mientras no lo hagas, estarás controlado por el temor. Entonces, si estás visitándonos hoy por primera vez, yo quiero que tú tomes una decisión, que tú entregues tu vida a Cristo Jesús y ya serás libre del temor. Pero si tú ya entregaste tu vida a Cristo Jesús, ya eres libre del temor. Hermano, eso que llega a tu corazón es precisamente un sentimiento, y como es un sentimiento, pues ya es un sentimiento, no es nada más. Un sentimiento.
que quiere controlar, que quiere llenar mi mente de falsos argumentos, que quiere que yo tome decisiones que no son, pero es un sentimiento en el cual tú puedes tomar el control porque ya eres libre de él. Amén. No es entonces que yo no voy a sentir nunca temor. No, quiero aclarar eso también. A tu vida siempre llegará la tentación y a tu corazón siempre llegará la tentación de dejarte controlar por el temor. Es más, día tras día estamos experimentando sentimientos ¿de qué? De temor, pero tú eres el que toma la decisión de dejarse controlar o no dejarse controlar por eso. ¿Estoy siendo claro? Así que, hermano, si usted pensó que yo le iba a quitar los miedos le iba a quitar de su corazón todos los sentimientos de temor, pues no. Eso lo seguirás sintiendo, pero tú vas a tener ahora el entendimiento que puedes controlarlos. Amén. Ya eres libre del temor ahora. Quiero que pensemos algo adicional, mira, para entender un poco esto, de cómo no nos puede controlar el temor. La muerte produce temor, ¿sí o no? Sí, la muerte produce temor, ¿cierto? Bien. Por lo tanto, nosotros debemos evitar las situaciones que nos ponen en riesgo de morir. Por eso nos cuidamos. Mire, los cristianos, y Filipenses capítulo 1, el apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, Pablo pareciera que no le tuviera miedo a la muerte. Pues no le tiene y sí le tiene. No le tiene porque él sabe que si muere va para dónde. Y él sabe que eso es mejor. Por eso él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero eso no quiere decir que Pablo sea un irresponsable y entonces ande por allá, hay una avenida con carros a toda velocidad y se pase, pues yo no tengo miedo a la muerte. No, pues no. ¿Sí estoy siendo claro? Como los cristianos no tenemos miedo a la muerte, nos tiramos de 20 pisos. No tenemos miedo. No. Eso sería otra cosa. Eso ya toca ir venga, hacemos otra, oramos por liberación o algo así, porque hay algo raro. Pero sí, escucha, ese temor natural a la muerte de ninguna manera debe llevarte a ti a negar a quien has creído o a tomar decisiones que no debes tomar. Porque el temor a la muerte, que es natural y por eso nos cuidamos, no nos puede llevar, por ejemplo, en una circunstancia que nos digan: usted escupa el nombre de Cristo y maldígalo, o si no lo mato, bueno, yo pues mejor perro vivo que león muerto. No. Porque usted está demostrando que le tiene más miedo a ¿qué? A la muerte, que en realidad amor a ¿quién? A Dios. ¿Lo estás comprendiendo? Ese temor natural a la muerte debe ser controlado, porque habrá momentos en que tú tienes que cuidarte de ese temor, pues no nos vamos a poner en riesgo, pero otras circunstancias en que se venga lo que se venga, porque a mí la muerte no me va a cambiar lo que creo. Y eso es lo que hace Pablo. En unos versículos más adelante Pablo dice: no importa lo que pase, yo sufro por la causa de Cristo porque yo sé en quién he creído. Pablo entiende, el sufrimiento no lo quiero, esto es terrible, pero yo sé en quién he creído, así que no le tengo miedo al sufrimiento porque sé la esperanza que tengo. Sé en quién he creído. Por eso Pablo mismo dice: la muerte no es ganancia. Le daba angustia morir, obvio. El dolor genera temor, sufrir dolor, claro. Recuerden nuestro Señor Jesús, Getsemaní. ¿Qué pasa en Getsemaní con nuestro Señor Jesús? Tú ves la evidencia de ¿qué? Del temor. Él ya sabe, en 2 horas, en 3 horas viene Judas a darme un beso, me va a entregar, y si solo fuera eso, no, me van a crucificar, me van a torturar, voy a tener que morir, eso me va a doler. Por eso él dice: si es posible, pasa de mí esta. Pero él después demuestra cómo el temor no lo va a controlar. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se deja controlar del temor. Así tienes que hacerlo tú. Amén. Así es que se hace. Eso es lo primero que quiero que tú tengas presente. Tú ya eres libre del temor. Por lo tanto, no te dejes dominar de él. Ya eres libre del temor. Pero además quiero que tengas presente y entendamos, bueno, ¿por qué somos libres de esos temores? ¿Cómo es que ya somos libres de eso? Bueno, en segundo lugar, quiero que entiendas que lo que Cristo ya obtuvo, lo obtienes tú.
Lo que Cristo ya ganó en la cruz del Calvario, lo obtienes tú. Mira, por ejemplo, Mateo 28, versículo 18, dice: toda autoridad me ha sido dada. Bueno, la Reina Valera dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y después dice: por tanto, id. ¿Quién tiene la autoridad sobre todas las cosas? ¿Quién la tiene? Nuestro Señor Jesús, Dios. Y si Él tiene toda la autoridad sobre todas las cosas, y Él además te la ha dado a ti, porque tú puedes orar en su nombre, y dice: y todo lo que pides en mi nombre, mi Padre lo hará, ¿tendríamos que tener miedo? ¿Sí o no? Todo lo que Cristo ha ganado, todo lo que Cristo ha obtenido, lo obtienes tú. Por lo tanto, no te dejes dominar del miedo, hermano. Mira, Cristo, Él venció la muerte. ¿Tendrías que tener miedo a la muerte? No. Cristo venció al enemigo. ¿Tendrías que tener miedo al enemigo? No. Cristo es el vencedor por excelencia, vencedor con mayúsculas. Y tú, al haber creído en Él, recibes exactamente lo mismo. Ahora tú eres el vencedor. Por eso para nosotros no hay derrota, hermano. Leíamos hace unas, hablando de estas mismas enseñanzas, leíamos Romanos 8. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Y él está hablando en un contexto de muerte. Dice: por causa de Cristo somos muertos, como somos llevados como ovejas al matadero. Pero él dice: pero ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Por eso también la Biblia dice que en Cristo somos más que, porque Él venció. Y si tú has creído en Cristo, tú ya eres vencedor, hermano. Amén. Dígale al que está a su lado: usted en Cristo es más que vencedor. Dígale. Y no solamente hemos nosotros obtenido en Cristo esas cosas, esas bendiciones espirituales, sino también hay algo que quiero que tú entiendas, que debiéramos empezar a aplicar en nuestra vida. La vida sin temor de nuestro Señor Jesús también es una vida que yo puedo vivir. ¿Entiende esto? Mira, nuestro Señor Jesús vivió sin temor, sin miedo. No se dejó controlar de ninguna circunstancia del miedo. La gente lo quería apedrear y él, hay un versículo que a mí me sorprende mucho, están a punto de tirarlo por allá de un risco, de una piedra, tirarlo abajo, y el Señor Jesús pasó por en medio de ellos. Yo no sé, ¿cómo habrá hecho? Él puede, mire, nuestro Señor Jesús es poderoso y Él podía quitarlos así, haciendo un milagro y quitarlos, pero Él pasó en medio de ellos. ¿Y sabes qué habla eso? Valentía. Muchos, cuando Él hablaba, lo aplaudían, pero había otra gran multitud que rechinaba los dientes de ira. Cuando Él iba al templo, cuando Él iba a los lugares, muchos estaban así: ay, apareció este, ¿y usted quién es? ¿Y usted de qué? ¿Por qué habla? Pero Él seguía hablando sin temor, sin miedo a los demonios. Liberó uno que tenía una legión, dice ahí. Ese era el nombre de ese demonio, legión, porque somos muchos. Y le pedían permiso. Y esa vida que él vivió también la puedes vivir tú. ¿Por qué? Pablo la vivió, Pedro la vivió y está prometida para nosotros también. Así que tú también la puedes experimentar. Amén. Entonces, hermano, qué miedo a que se está endemoniado. Tranquilo, usted es un hijo de Dios. El que tiene que tener miedo es Él, porque usted va en el nombre de ¿quién? De Cristo. Amén. Esa es la experiencia que nosotros tenemos que tener en nuestra vida, porque vamos en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. No en cualquier nombre por ahí, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, lo que Cristo ha ganado también lo obtienes tú. Pero en tercer lugar, porque en ti habita el Espíritu Santo. Y eso es algo que señala este versículo interesante. Dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino, es decir, tenemos un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Es decir, Pablo de alguna manera está hablando del Espíritu Santo, pero está hablándolo en unas categorías que son poder, amor y dominio propio, y vamos a ver cada una de esas en las siguientes enseñanzas, cómo tú debes aplicarlas a tu vida.
Pero cuando tú has entregado tu vida a Cristo Jesús, dice Efesios capítulo 1, la garantía de tu salvación es el Espíritu Santo en tu corazón. Dice 1 Corintios por ahí en el capítulo 3 que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿En ti habita quién? El Espíritu Santo, no el espíritu de temor. Por eso ya eres libre del temor. Amén. Ya eres libre del temor. Lo que habita en ti es más poderoso que los poderes de este mundo. Es Dios mismo lo que habita en ti. Si logras comprender esta verdad, solo con que comprendieras eso, ya todo temor saldría de ahí, porque Él habita en tu corazón. Sí, no, es que no somos dignos, no, es que yo hago cosas que no son correctas. Sí, pero Dios ya lo sabía y aún así ha decidido habitar en ti y santificarte y llevarte a su gloria. Así que no te preocupes por eso, porque si Él lo ha decidido a sabiendas, tú no lo estás engañando. Él ya sabía. Por eso ya eres más que vencedor, porque el Espíritu Santo habita en ti, Él está en ti. No es otra cosa lo que tienes, es lo que tú has recibido. Tu corazón puede sentirse atemorizado, pero el Espíritu Santo que habita en ti te fortalecerá, escucha, para que domines ese sentimiento. Vamos a ver eso más adelante, pero el Espíritu Santo que está en ti te ayudará para que salgas victorioso en situaciones de temor. Amén. Porque ya eres libre. Pero siguiente, cuarto, ya eres libre del temor porque Satanás ha sido derrotado. El gran enemigo, el gran adversario ya ha sido vencido. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2 versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús en la cruz? No solamente pagó el precio de nuestra maldad, sino que cumplió lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 15. Le pisoteó la cabeza a la serpiente. Recuerde la maldición que Dios pronunció contra la serpiente. Dice: el polvo comerás, y después le dijo: tú le herirás a la mujer en el calcañar, pero esa te herirá en donde, en la cabeza. ¿Dónde se cumplió eso? Con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Ahí en ese preciso instante, nuestro Señor Jesús mató, destruyó el poder de Satanás, acabó con eso. Satanás ya está derrotado, hermano. Es un enemigo derrotado. Tienes que cuidarte de sus artimañas y de sus mañas, porque son hartas, pero ya está derrotado. Amén. Mira, hermano, Satanás intentará hacerte creer que él tiene todo el poder. Satanás intentará hacerte creer que Dios no tiene el control. Satanás intentará llevarte a una situación en donde tú estés completamente atemorizado. Pero tú debes recordar, Él ya está vencido. Así que todo lo que diga y todo lo que hable, nada pasa. Porque en Cristo soy más que vencedor. Amén. Tienes que recordarlo, Él ya fue derrotado, Él ya fue vencido. Él no tiene poder y autoridad para destruirte, porque tú estás protegido en las manos de Dios. Amén. Pero si no te cuidas, pero tienes que cuidarte. Quinto, porque este mundo, tú ya eres libre, porque este mundo ha sido derrotado. Y voy a leer Juan capítulo 16, versículo 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Otra vez, ¿dónde aparece la victoria de Cristo? En medio de la aflicción. El mundo ya fue vencido. ¿Sabes qué fue vencido? La muerte no tiene poder. 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo termina diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y dice: sorbida es la muerte en victoria. ¿Y cuál victoria? La de Cristo. La muerte no tiene poder sobre nosotros. La muerte física que a veces nos aterra, que nos llena de zozobra, no tiene poder sobre ti, porque aunque mueras, un día vas a resucitar y vas a vivir por siempre. Esa muerte no es el final de todas las cosas. ¿Lo comprendes, hermano? No es el final.
Pero no solamente Cristo venció la muerte, también Él venció la enfermedad. Y la enfermedad y el dolor y todas esas circunstancias que, hermano, yo oro para que tú seas libre de eso. No tiene poder. Y aunque pasaras 15, 20, 30 años sufriendo con una enfermedad, debes recordar, en Cristo voy a tener un nuevo cuerpo sin enfermedad. Y el dolor pasará. Aquí experimento eso. Y eso Dios lo utiliza para mi bienestar. Pero un día esto acabará y estaré por la eternidad con Él sin dolor, hermano. Amén. Entonces a veces, fuerte ese aplauso para nuestro Dios. A veces vamos al médico y las noticias que nos dan nos llenan de terror. Le quedan tantos meses de vida. O le salió una bola por acá y toca ver si es benigna o es maligna. Y usted ni sabe si es benigna o es maligna y ya usted está, mejor dicho, sufriendo. Tranquilo, un día no aparecerán bolas. Porque Cristo ha derrotado eso y la enfermedad no tendrá cabida cuando estemos con Él. Amén. Y no será por 20 años, no será por 15 años, será por la eternidad. Amén. Y tienes que entender eso y decir, amén, hoy me duele, pero esto no me va a controlar, llevarme a negar mi fe. Esto no me va a dominar. Esto no va a ser una oportunidad para que el enemigo dañe lo que he creído. No, voy a seguir firme y un día esto desaparecerá. Amén. Pero también Dios y nuestro Señor Jesús ya derrotó la opinión de los demás. Porque nosotros vivimos esclavos de lo que piensan los demás, ¿no? Ay, que lo que dice mi familia, que lo que dicen mis amigos, que lo que dicen mis no sé qué, que lo que dicen mis si sé cuánto. Pensamos eso. Cristo ya derrotó eso. Lo más importante es lo que Él piensa en nosotros. Él hizo lo que su Padre quería. Y Él todo lo que dijo, todo lo que pensó, todo lo que habló, todo lo que hizo fue la voluntad de ¿quién? De Dios. Sin importar si a este le gustaba o a este no le gustaba. Y nosotros también tenemos esa posibilidad. Amén. Claro, queremos tener la familia cerquita, sí, pero cerquita si están con Cristo. Y si no, bueno, pues usted verá, ya no podemos hacer nada más. Y una cosa adicional, no se olvide algo, este mundo es pasajero. Y entonces todos los temores que te puedan traer este mundo acá, se acabarán. Dice un dicho, no hay mal que dure, y es verdad, eso es verdad. Por dos razones, porque usted no llega a los 100 años, se murió antes, entonces no hay mal que dure 100 años. Pero, esa es bien fatalista, ¿no? Pero la que debe llenarte de fuerza sobre todo es esta segunda. Porque el dolor puede durar, o la persecución, o todo eso tan terrible puede durar hasta los 70 años que completas, 80. Bueno, 100, seamos generosos, 100 años. Pero una vez tú mueres y resucitas en Cristo, se acabó eso. Y nunca más volverá a aparecer eso. Amén. Entonces, mi querido hermano, lo primero para vencer el temor es que tú tienes que tener presente que ya eres libre del temor. No es que haya que hacer un paso adicional para ser, no, ya eres libre del temor, créelo, háblalo a tu mente, háblalo a tu corazón, vive en esa verdad, porque tú ya eres libre del temor. Eso es lo que somos los hijos de Dios, personas que ya somos libres del temor. Por eso es incongruente, incoherente y está muy mal que tú te dejes gobernar de un sentimiento, que te dejes gobernar de las palabras del enemigo, que te dejes gobernar del temor a lo que piensan las demás personas. No, tú ya eres libre del temor. Eso debe pasar a un segundo plano, porque ahora tú eres una persona más que vencedora. Amén. Recuérdalo, llena tu mente y tu corazón de eso. Si por casualidad tú has estado permitiendo que palabras, pensamientos, ideas, personas te controlen, te dominen, hoy es el día en que vas a acabar con eso. Y vas a decir, no más eso. Yo voy a vivir para Dios. Y la enfermedad o la muerte no me va a dominar. El temor a eso no me va a dominar. Yo voy a servirle a Dios. Punto. Que lo que piensan aquellos, que lo que dicen otros, no me interesa. Voy a vivir para agradar a Dios. En ese caso voy a hacer lo que les beneficia. Pero si en una circunstancia eso no le agrada a esa persona, no, yo voy a servir ¿a quién? A Dios. Punto. Yo sigo lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y tú vas a encontrar cómo tu corazón va a estar en paz.
cómo tu corazón va a seguir adelante en esta vida que tenemos por delante. Amén. Póngase en pie, por favor. Son muchas las bendiciones que hemos recibido en Cristo Jesús. Dice Efesios en el capítulo 1: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y una bendición que hemos recibido en Él es: no somos esclavos del temor. Tú eres vencedor. Esa es tu condición. Los que somos hijos de Dios hemos vencido el mundo, hemos vencido el temor. Y no te dejes gobernar entonces de algo que ya está vencido. No te dejes gobernar del temor. No sé la manifestación de temor que intente gobernar tu corazón, tu mente, pero sea la que sea, tú eres más que vencedor. Dios está por ti y ya ganó la victoria por ti. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas en todas circunstancias, Señor de los cielos. Gracias, mi Señor Jesús, porque nos has hecho más que vencedores. Ya no tenemos que ser esclavos del temor, porque en ti somos victoriosos. Tú, mi Señor Jesús, lo has ganado todo. Por lo tanto, Padre Celestial, ayúdanos a no temer al hombre, no temer la opinión de las demás personas, no temer el sufrimiento, no temer el dolor o la enfermedad, aún la muerte, el enemigo, porque en ti somos más que vencedores. Ayúdanos a vivir bajo estas verdades, Señor de los cielos, que podamos vivir bajo estas realidades, la realidad de los que somos hijos de Dios. Por favor, Señor, ayúdanos. Mira, oro por cada persona que está esta mañana en este lugar, que de alguna manera ha permitido que el temor domine su corazón. Te pido, Padre Celestial, que tú le hagas entender que no es esclavo del temor, que en él habita y reside el Espíritu Santo. Por lo tanto, no se debe dejar controlar del temor. Señor, glorifícate en nosotros y llévanos adelante, Padre Celestial, en el conocimiento de ti, pero de victoria en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, Señor, por favor. Gracias por tu palabra, Señor. Amén y amén. Y dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.